Hace 10 años mis padres, persiguiendo sus ideales, se llevaron todos los bienes de la familia y se fueron directo al extranjero. Y yo, hijo de una familia culta, quedé huérfano. Sobreviví con dificultad gracias a la caridad de muchas familias. Una década después regresaron arruinados y enfermos, esperando que yo pagara por la década despreocupada que habían vivido. Lo siento, no suelo apoyar a los extranjeros. Recibí una llamada de mi tía Linda. Rara vez mantenemos contacto, así que me sorprendió un poco cuando llamó. Al fin y al cabo, cuando llama siempre es porque pasa algo. Efectivamente, al primer timbrazo dijo algo que me dejó atónito. Sara, tus padres han vuelto. Ven a casa de la tía Linda a verlos, reconecta un poco. Mamá y papá. Ese nombre me suena raro. No los he llamado así en 10 años. Además, sus registros de domicilio fueron cancelados hace 10 años, llevo una década sin padres. Así que no dudé en absoluto y rechacé rotundamente su ceremonia de reconocimiento. ¿No tienes ningún sentimiento filial? Estos son tus padres. Ah, entonces te los daré todos. Colgué el teléfono. El impacto del regreso de mis padres al país no fue tan grande como el rechazo de mi propuesta por parte del cliente. 10 años me bastaron para verlos con claridad. Ahora me va bien por mi cuenta. Pero al salir del trabajo, no me esperaba encontrarme con un montón de familiares abajo de la empresa. Todos se veían tan alegres que no tenía ni idea de por qué estaban tan contentos. La tía Linda fue la primera en tomarme de la mano, dando vueltas emocionada. Sara, ahora toda nuestra familia por fin puede reunirse. Hemos estado separados tanto tiempo que seguro los extrañas mucho. Hemos reservado una mesa en un hotel para esta noche para darles la bienvenida a su regreso al país. Ven con nosotros a verlos. La mujer que me jalaba era muy fuerte, siempre lo supe. Pero para entonces ya tenía la fuerza para soltarme de ella. Aún así, no quería armar un escándalo frente al edificio de oficinas, así que dejé que me acompañara al coche. Yo lo había comprado, aparentemente para compensar a la tía Linda por haberme criado. Solo yo sabía que me habían obligado a comprárselo. Si no se lo compro, dirán que no tengo conciencia. Es solo un acuerdo. No sé quién organizó esta comida, para presumir, la reservaron en el lujoso hotel de J City. Con tanta gente comiendo, aunque no sean 10.000, serán al menos 8.000. Jamás podría darles dinero. Rodeado de gente, me condujeron a la mesa principal. Después de sentarme, una pareja de mediana edad salió de detrás del biombo, llevando de la mano a una niña de 9 años. Mis padres, a quienes no había visto en años, se sentaron a mi lado. La niña se sentó junto a la mujer y no dejaba de llamarla dulcemente, mamá. Mami, quiero comer pescado. Mami, el agua no está helada. Una familia de 3 que debería haber estado en armonía, pero yo me veía un poco ridículo. No es que tenga celos de esa niña. Es que la pareja envejeció demasiado rápido. Han cambiado demasiado desde que me dejaron. Donde deberían haber estado pulidas y compuestas, ahora tienen muchas más líneas de expresión, e incluso manchas por la exposición al sol. Llevan a la niña como abuelos a su nieto. Parece que nunca vivieron la vida próspera y libre que deseaban en el extranjero. Ella había sido claramente la profesora universitaria que todos envidiaban en aquel entonces, y ahora había caído en este estado. Puedo decir con certeza que muchos de los familiares aquí presentes solo venían a mirarla con curiosidad. Había muy pocos sinceros. La mujer sentada a mi lado se sentía algo incómoda. Después de ocuparse de todo por la niña, me miró 2 veces a escondidas antes de finalmente decir, Sara, has crecido. Claro que no. ¿Crees que debería morir en lugar de crecer? No les mostré cariño, a la mujer le disgustó, pero aún así aguantó. Nunca había podido aceptar mi desafío. Pero como necesitaban algo de mí, solo podían tolerar mi postura de mando. Guardó silencio un momento y luego se concentró en una mancha oscura en mi muñeca. Tu madre siempre recordaba esa marca de nacimiento en tu mano. En aquel entonces el maestro dijo que eras una persona bendecida. Levanté la mano para mirar la mancha de la que hablaba, pero inusualmente no refuté de inmediato. La mujer creyó haberme conmovido, su sonrisa se iluminó, intentó aprovecharse.
Pero solo tiré de mi manga y cubrí esa mancha oscura. No es una marca de nacimiento, solo una cicatriz de quemadura de aceite caliente. El hombre, que llevaba mucho tiempo sin hablar, pareció enfadarse un poco al oír mis palabras. Sara, ¿por qué te das aires? Soy tu madre. Solo mi nombre está en el registro civil, no digas tonterías. Como no tenía ningún derecho, quiso decir algo, pero no sabía por dónde empezar, dudando en hablar a mi lado. Los demás familiares lo vieron y empezaron a acercarse para suavizar las cosas. Sara, son tu padre y tu madre, ¿por qué los tratas con tanta indiferencia? Exactamente, el niño solo está siendo irrazonable. Discúlpate y lo dejaremos pasar. Volviste con un montón de cosas, ¿verdad? Seguro que le trajiste un regalo a Sara, ¿verdad? Date prisa y sácalo, que lo veamos todos. Nadie en esta vida ha estado en el extranjero. Habría estado bien si no hubieran dicho nada, pero en cuanto hablaron, el ambiente se paralizó. Tosí con culpa un par de veces, diciendo que no había regalo y que la próxima vez daría uno. Cualquiera con ojo se dio cuenta al instante de que esto era la prueba de que no había habido ningún regalo para mí. El tema se desvió torpemente de mí. A los familiares que se quedaban sin palabras les gustaba halagar a los niños. Pero esta niña solo sabía esbozar una dulce sonrisa. Al ver que nadie la entendía, murmuró entre dientes como una loca ruidosa. Se lo merecen por la reprimenda. Fue toda una escena. Es solo que su naturaleza hipócrita y deshonesta hace imposible amarlos. Terminé el arroz de mi tazón rápidamente, agarré mi mochila y me fui. Es broma, si no me apuro ahora, un grupo de gente me hará sentir culpable y me obligará a pagar la cuenta más tarde. Que me griten todo lo que quieran ahora, no miraré atrás. Antes de salir del hotel, fui al baño. Al salir, la niña estaba en la puerta esperándome. Al ver que estaba a punto de irme, extendió la mano y me agarró la ropa. ¿Eres mi hermana? ¿Por qué no ayudas a mamá y papá a compartir la carga? ¿Qué locura? Miré a mi alrededor y vi a la pareja escondida detrás de una columna. Levanté la mano y llamé al camarero que pasaba. Parece un niño extranjero, llama a la policía. Mientras el camarero iba a reportarlo, me acerqué a ella y sonreí. Niños extranjeros que se atreven a dejar a sus familias, tengan cuidado, podrían ser secuestrados por traficantes. Ella no entendía, solo repetía que a mi lado. Cuando el camarero terminó de llamar a la policía, salí corriendo y los dejé pasar la noche aquí feliz. Después de comer y beber hasta saciarme, y de estar cómodamente tumbado en el sofá, recibí una llamada de la policía. No tuve que pensarlo dos veces para saber que la tía Linda les había dado el número. Hola, ¿es la señora Sara? Tus padres y tu hermana están en la comisaría, necesitan que vengas a recogerlos. Lo siento, mis padres emigraron hace 10 años. Si quieres que los recoja, por favor, presenta un comprobante de que son mis padres. Dijeron que una prueba de paternidad serviría. Bien, pero si se confirma, también asumirán responsabilidad penal por abandono de un menor. Recuerdo que la pena máxima es de 5 años, ¿verdad? El policía no esperaba que dijera eso y me preguntó con una expresión de genuina perplejidad. Entonces colgaron la llamada. Si quieren castigarme por la ley y obligarme a pagar la manutención, tendrán que presentar pruebas de nuestra relación familiar. Pero si se prueban, no se librarán del delito de abandono. Quizás han sido libres tanto tiempo que hasta la ley los olvidó. De hecho, de niño siempre fui el niño al que todos envidiaban. Porque mis padres eran profesores universitarios, respetables y muy cultos. En una época en la que la educación superior no estaba muy extendida, eran unos graduados universitarios muy valiosos. Tenían trabajos estables, un hogar estable, y yo nunca los avergonzaba. Era el niño con las mejores notas y mejor conducta de todo el barrio. Solo a veces se quejaban de su entorno, diciendo que los ancianos de abajo eran demasiado ruidosos, que las instalaciones cercanas estaban deterioradas y que el aire estaba excesivamente contaminado. Recuerdo usar mascarilla todos los días cuando estaba en primaria. Porque mi madre decía que había tanto smog en el aire que respirarlo me daría tuberculosis. No me dejaba quitármelo, incluso a mis profesores les avisaron. Por eso cuando estaba en primaria, los profesores siempre asumían que tenía alguna enfermedad grave.
Mis compañeros también evitaban jugar conmigo, temían que tuviera alguna enfermedad contagiosa. La maestra incluso me preguntó discretamente por la situación de mi familia y me dijo que si lo necesitaba, podía conseguir que toda la clase me donara dinero. Con el cambio de milenio, nuestra familia podía permitirse un sedán pequeño. A mi padre le gustaba recogerme y dejarme en la escuela todos los días, la gente de alrededor lo elogiaba por ser un buen padre. Pero era un poco irascible. Siempre que se topaba con un bache en el camino al conducir o veía gente viajando en grupo, maldecía y llamaba a los demás pestos. A pesar de mi corta edad, no lo entendía del todo, pero para complacerlos, lo imitaba y decía algunas frases también. En momentos como ese me acariciaban suavemente y me pintaban una imagen del futuro. Nuestra Sara nunca vivirá en un lugar como este. Vivirás en un país libre con aire puro y calles sin basura ni personas sin hogar. Vivirás cómodamente usando tu mente sin trabajar de 9 a 5, todo será como deseas. ¿Es esto el cielo? No, esto es Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Conocía ese nombre desde hacía más de 10 años y, como ellos, lo anhelaba. Mis padres, uno profesor de chino y el otro de historia, ocupaban un lugar privilegiado en la familia. Tenían una educación y buenos trabajos que otros no tenían. Para cuando la tía Linda y el tío Robert aún trabajaban arduamente en la fábrica, ya vivían la vida de oficinistas que otros pagaban con sus estudios. Así que en cada festividad y reunión familiar, siempre les gustaba invitarlos a hablar, para que hablaran de sus ideales y los guiaran a todos en sueños. Yo era igual de feliz cada vez que imaginaba cabalgar en pony por mi finca. Pero todo cambió cuando estaba en secundaria. La escuela les concedió una oportunidad totalmente financiada para estudiar en el extranjero. Duró 3 años. A la escuela le preocupaba que la pareja estuviera separada demasiado tiempo, así que los enviaron a ambos. A mí, en cambio, me enviaron a casa de mi abuelo en el campo. A diferencia del país libre que anhelaban mis padres, mi abuelo amaba mucho su hogar. Porque este era el lugar por el que sus antepasados habían arriesgado la vida para protegerlo. Siempre que decía alguna palabra traicionera delante de él, me castigaba prohibiéndome comer. Porque esta comida también crecía en campos que no me gustaban. Aunque solo dijera, Dios mío, qué asco de vaca, Estados Unidos definitivamente no es así. Con la amenaza de huelga de hambre de mi abuelo, mi inclinación proestadounidense se desplomó a un nivel sin precedentes. Al fin y al cabo, me enfrentaba a un auténtico veterano del Ejército Rojo. Dijo que si no había comida, no había comida. Además, debido a la contradicción de valores, mi madre nunca tuvo una buena relación con mi abuelo. Antes de la secundaria, solo podía verlo una vez al año. Cada vez que lo veíamos, me parecía un anciano muy severo. Su mirada penetrante intimidaba un poco a la gente. Bajo sus amables correcciones y las bromas juguetonas de los niños que lo rodeaban, sentí que el campo era el paraíso que anhelaba. Aunque el estiércol de vaca olía mal y las gallinas del patio me picoteaban, el perrito en el risco era adorable, ver a mi abuelo llevando una azada delante y los gritos lejanos de mis amigos me alegraba aún más. Por aquel entonces a mi abuelo siempre le gustaba contarme cuentos antes de dormir, quizá presentía que sus días eran limitados. Esos cuentos eran todas sus experiencias de la vida real. Un frío recuerdo que cruzó el río Yalu, dijo que en aquel entonces pasaban hambre y andaban mal vestidos, pero todos resistían aferrándose a una sola creencia. Hijo mío, en los años 50 estábamos tan hambrientos que comíamos corteza de árbol, mientras los invasores se daban un festín de carne, y aún así los expulsamos. No servían para nada. No seas como tu madre, siempre pensando en el exterior. Si quieres un país determinado, dedica tu pasión a construir la patria, no sigas soñando con huir. Tu propio hogar siempre será diferente al de los demás. ¿Quién hubiera pensado entonces que un día podríamos comer carne cuando quisiéramos, con escuelas y hospitales por todas partes? Tras escuchar ese discurso conmovedor, le hice una promesa a mi abuelo: de ahora en adelante nunca desperdiciaré comida, lo juro. Porque en aquel entonces eso era todo lo que podía entender. El verano después de graduarme de la secundaria, la salud de mi abuelo empeoró rápidamente. Para entonces las viejas dolencias de sus días de marcha se habían convertido en un tormento constante. Lo único que podía hacer era sentarme junto a su cama y preguntarle con torpeza si le dolía algo, si quería dormir.
Incluso cuando la muerte se acercaba, las únicas palabras que mi abuelo me decía eran dos: estoy bien. Mi abuelo solo tenía una hija, mi madre, así que la casa en el campo, naturalmente, pasó a ser propiedad de mi madre. Finalmente regresaron apresuradamente al pueblo solo 2 días después de la muerte de mi abuelo, llevando consigo un aire que olía a dulzura. No hubo funeral para el abuelo, lo colocaron apresuradamente en la caja de madera que él mismo había preparado y lo enterraron bajo tierra. Al día siguiente del entierro, mamá llevó gente a ver la casa. Los visitantes eran grandes promotores inmobiliarios que querían derribar el destartalado edificio y construir una fábrica. Esa fue la primera vez que desafié a mis padres, bloqueándolos desesperadamente y negándome a dejar entrar a nadie. No les permití vender la casa del abuelo. Pero fue inútil. El jefe pagó una suma considerable, 800.000 en 2014 fueron suficientes para comprar una casa enorme en la ciudad de Jota. Regresé a la ciudad en ese pequeño coche familiar. Debido a la casa y a 3 años sin vernos, mis padres y yo nos habíamos vuelto un poco desconocidos. Ya no encajaba con nuestra forma de llevarnos. Así que en la preparatoria, decidí vivir en la escuela. Eso me facilitaría las cosas. Como resultado, una de las veces que volví a casa de vacaciones, vivía una pareja que no conocía, y mis cosas estaban en la escalera, a punto de que el viento y la lluvia las arrastraran y las mojaran. La joven pareja tuvo bastante paciencia y me explicó que ya habían comprado el apartamento. Por cierto, ese cochecito que conocía ahora también estaba en su poder. Pero también se sorprendieron mucho al verme, porque mis padres no habían dicho nada de mí durante el trato con ellos. No pude encontrar a nadie, así que tuve que ir a la Universidad J. Allí trabajaban. Vender el apartamento era una cosa, no puedes dejar un trabajo como si no sirviera de nada. El portero de la Universidad J me conocía, pero en cuanto me vio puso los ojos en blanco. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para ver a mis padres. Tus padres se llevaron los fondos de la escuela para estudiar en el extranjero y no piensan volver. Los desagradecidos como tú se vengarán tarde o temprano. Me señaló la nariz con el dedo y me reprendió, haciendo que los estudiantes que pasaban me miraran fijamente un rato más. Al enterarse de que era la hija del profesor David y la profesora Margaret, los estudiantes que al principio sintieron lástima se unieron a las filas para acusarme. Al final, demasiada gente se agolpó en la entrada y alarmó a los administradores de la escuela, quienes me llevaron a una oficina y llamaron a la policía. Ese día fue un caos total, sentí como si innumerables caballos de batalla me hubieran pisoteado, y solo pude intentar recomponerme torpemente. La policía se enfureció al escuchar la historia y me llevó de inmediato a la comisaría para verificar el registro civil. Mis padres figuraban en la computadora, de forma llamativa, como emigrados, con fecha de salida hacía 2 días. En el libro de registro familiar, que había pertenecido a los 3, ahora yo figuraba como cabeza de familia. Los administradores de la escuela, asombrados, me preguntaron qué había estado haciendo hacía 2 días. ¿No sabía que se habían ido? Yo estaba en clase. Por mucho que me preguntaran, respondí que no sabía nada de ellos. No había nada más que hacer, la policía solo podía buscar a los familiares directos de mis padres, así que llamaron a la tía Linda. Después de oírlo todo, la tía Linda dijo que ella tampoco lo sabía e incluso se mantuvo alejada de mí por precaución. Me senté sola en el banco, esperando a que otros juzgaran mi destino. Como mis padres se habían marchado por completo, realmente no tenía a dónde ir. Todos insistieron al unísono en que la tía Linda me acogiera. No podía tomar la decisión sola, así que llamó al tío Robert y armó un escándalo en la comisaría. Solo después de una advertencia de detención, él accedió a regañadientes, a llevarme a casa y criarme hasta que fuera adulta. Los directores de la escuela sintieron lástima por mí y a escondidas, me dieron 200 yuanes. No le debes nada a la Universidad J, hoy te hicieron daño, te pido disculpas. Pero antes de que pudiera siquiera calentar los 200, la tía Linda me los arrebató. ¿Por qué no te mueres? Atormentando a tu abuelo en la secundaria, y ahora en la preparatoria vienes a atormentar a nuestra familia. ¿Acaso te debí algo? ¿De qué sirve toda esa educación si ni siquiera llevas a tu propia hija? El tío Robert no tenía sedán, solo una carreta. De mala gana, nos llevó a mí y a la tía Linda a mover mis 2 maletas pequeñas.
Solo contenían algo de ropa y libros, nada de valor. La tía Linda los abrió, los miró 2 veces y maldijo, todo era basura. Por suerte no lo revisaron todo, la libreta que me dio el abuelo seguía guardada en el fondo de una caja. La tía Linda había construido una casita de 3 pisos estilo western en un pueblo, pero gran parte del dinero había sido prestado. Así que las condiciones de vida no eran muy buenas. La casa tenía muchas habitaciones, pero los 2 pisos superiores estaban alquilados. Así que me instalaron en el garaje que el tío Robert había reformado con tanto esmero. Dentro había una vieja cama de madera abandonada que se hundía cada vez que me daba la vuelta. Para no ser una molestia, tenía que hacer todas las tareas de la casa en casa de la tía Linda. Solo cuando por fin tenía tiempo libre y me acostaba en esa cama de madera, tenía energías para pensar en mi situación. Solo entonces me atrevía a apoyar la cabeza en la libreta que me había dado el abuelo y a llorar en silencio. No me atreví a tocar el dinero que contenía, sin pudor, le pedí a la tía Linda todos los gastos de manutención y materiales. Temía que notara algo raro en mis fondos y así descubriera mi escondite secreto. Estas eran las cuotas de la universidad que había reservado. Cada vez que pedía dinero, la tía Linda no quería dármelo, pero por las apariencias me lo daba a regañadientes. Pero cada vez tenía que firmar un pagaré, y a lo largo de 3 años se acumularon en un pequeño fajo. El trastorno familiar fue demasiado grande, no tenía intención de contárselo a nadie en la escuela. En esos 3 años y 6 reuniones de padres y maestros, ni un solo familiar apareció. Mi única excusa para los maestros fue que mis padres estaban ocupados. Como mis notas eran bastante buenas, los profesores no se entrometían mucho en mis asuntos familiares. Un compañero al que no le caía bien fingió y, en broma, preguntó si mis padres estaban muertos, si no, ¿porque nunca los habían visto? Guardé silencio un momento, luego lo admití. Me habían abandonado, era casi como estar muerto. La ventaja de admitirlo fue que ningún otro compañero se atrevió a hacer esa broma otra vez. No puedo decir que mi examen de admisión a la universidad fuera extraordinario, pero sí obtuve la mejor puntuación en Ciudad J. Al principio quería ir a una ciudad muy lejana y empezar de cero, para no volver jamás. Al fin y al cabo, la disputa de mis padres con la Universidad J seguía sin resolverse, no podía fingir que no existía. Pero la oficina de admisiones de la Universidad J me cortejó con bombos y platillos, invitándome encarecidamente a asistir y prometiéndome políticas de matrícula preferenciales. Antiguos profesores que me conocían bien vinieron uno tras otro a mostrar su apoyo sentimental, felicitándome. Ante tanta malicia, incluso un poco de cariño fingido podía hacerme feliz. Mi tía Linda aparentemente me había dado la beca de la Universidad J, pero entre bastidores me buscaba marido. Decía que no podía pagar mi matrícula universitaria y quería que me casara joven. Los días que estuve encerrado en el garaje, me arrodillé en el suelo rogándole a la tía Linda que me dejara ir a la escuela, prometiéndole que algún día le pagaría como era debido. Aunque todavía no me ha devuelto los 5.000 que me pidió prestados estos últimos 3 años. Aunque fui su niñera durante 3 años. Aunque corre sangre similar por nuestras venas, ella aceptó el matrimonio por el regalo de compromiso de 50.000. Cuando hice una huelga de hambre para protestar por el asunto de que otros decidieran mi vida. Mi prima Grace me liberó. Grace es 5 años mayor que yo, no entró a la universidad y se casó joven, en casa, y tuvo hijos a temprana edad. Pero su esposo la trata mal, ella quiere el divorcio, pero la tía Linda no lo apoya. La tía Linda dice que las mujeres divorciadas no son deseadas y son malas para los niños, y le dice que aguante. Si la tía Linda supiera que la prima Grace me está ayudando, sin duda la golpearía. Así que le pregunté por qué. Sara, aunque no soy tan buena estudiando como tú, me pregunto si en ese entonces me hubiera resistido, ¿habría vivido la vida que quería? Quiero encontrar una respuesta y quiero que mis hijos tengan opciones en el futuro. Prima Grace, si lo logro, tú también deberías escaparte. No respondió, solo me dijo que corriera lo más lejos que pudiera. Pero no hice lo que me pidió, simplemente corrí a la comisaría más cercana. Como todas mis pertenencias estaban en casa de la tía Linda, no podía escaparme. Una ciudad no es como una hondonada en la montaña, todo está protegido por la ley. Para entonces ya era adulta y podía tomar mis propias decisiones en la vida.
La tía Linda no podía obligarme a casarme. Con la intervención de la policía y la Federación de Mujeres, el plan de la tía Linda para embolsarse el precio de la novia fracasó. Pero me prohibió salir de J-City, si me iba, dijo que se suicidaría. Insistió en que después de criarme durante tantos años, aún tenía que cuidar de ella en su vejez. La enorme presión no me dejó otra opción que aceptar, quedarme en Ciudad J y asistir a la Universidad J. Después de que se fue la policía, la tía Linda sacó todas mis cosas del garaje. Ya eres adulta, ¿verdad? Ya no necesitas que decida por ti. Entonces lárgate de nuestra casa. Aunque te mueras de hambre no puedes volver a entrar. Por suerte yo era la mejor estudiante y mucha gente acudía a mí para que les diera clases particulares a sus hijos. Mi deseo se hizo realidad y me convertí en tutora interna de una familia adinerada. Esto resolvió mi problema de vivienda y también me proporcionó los fondos para empezar la universidad. Para mí el asunto estaba perfectamente resuelto, me mudé de casa de la tía Linda, y ella nunca sospechó que fue mi prima Grace quien me ayudó a irme. No me preocupé demasiado por mi carrera en la universidad, elegí inglés. También quiero conocer los Estados Unidos de los que hablaban, quiero saber qué los atrajo allí. De adulta, todo me fue sobre ruedas. Todavía tenía una beca de la Universidad J. Los profesores también fueron amables conmigo. Habían pasado varios años desde que mis padres se fueron, y sentía que todos habían olvidado esas cosas desagradables. Mi tutor también era mi profesor de asignatura y a menudo me elogiaba como su alumno predilecto. Me instó encarecidamente a cursar estudios de posgrado y a seguir siendo su alumno. No fue hasta un intercambio de estudios en el extranjero durante el penúltimo año que me di cuenta de que para ellos yo era solo un niño más, como mis padres. Ese programa de intercambio duró 2 años y se realizó con una universidad de la Ivy League. Había 2 tipos de plazas, financiadas por el gobierno y autofinanciadas. La normativa de la universidad para el intercambio era sencilla, se seleccionaría a los 3 mejores solicitantes. Había estado deseando tener la oportunidad de ir al extranjero, así que presenté mi solicitud con decisión. Pero el día antes de que anunciaran los resultados, la tutora me llamó a la oficina con el rostro lleno de incomodidad. Sara, ya sabes cómo funciona este programa de intercambio financiado por el gobierno, la escuela espera de verdad que los estudiantes regresen. Debido a que, ya has tenido incidentes desagradables en este asunto, hemos decidido darle una plaza de intercambio financiada por el gobierno a otro estudiante. Sin embargo, el profesor promete que definitivamente estarás en la lista del próximo año para tener acceso garantizado a la escuela de posgrado, ¿de acuerdo? De acuerdo. La oportunidad que tanto anhelaba estaba, de hecho, fuera de mi alcance desde el principio. También entendí que no tenía futuro en la Universidad G. Al fin y al cabo, ni siquiera mis profesores más cercanos creían en mí. Usaban esa vieja antipatía para bloquearme cualquier oportunidad. Pero también lo entendí. Cuando anunciaron la lista, todos se sorprendieron bastante. Cuando me preguntaron por qué no había estado, solo pude decir que había olvidado enviar mi solicitud. No se trataba de financiación pública, solo podía optar por la opción de autofinanciarme. Requería 100.000. Pero no tenía esa cantidad de dinero. La libreta de ahorros de mi abuelo tenía 50.000, y yo había ahorrado 20.000, lo que significaba que aún me faltaban 30.000. Ese verano trabajé frenéticamente en trabajos a tiempo parcial, intentando pagar la matrícula. Pero tras 3 trabajos seguidos, me desmayé por una baja de azúcar y me llevaron al hospital. Acostado en la cama del hospital, miraba al techo y escuchaba a mis padres, a mi lado, quejarse de cuidar mi salud. Me aburría muchísimo. Todo lo que hacía me parecía aburrido y sin sentido. Pensaban que después de irme al extranjero y conocer a los padres que me abandonaron, podríamos tener una conversación sincera, abrazarnos y llorar por cuanto nos extrañábamos. Si los veía viviendo bien, ¿debería culparlos o perdonarlos? Si los veía viviendo en la miseria, ¿debería decir que están sufriendo o maldecirles diciendo que se lo merecen? Cada escenario parece invalidar mis esfuerzos. No viví para verlos ni para escuchar una disculpa. Debería haber empezado a cuidar de mí antes. Fue la primera vez que me examiné a mí mismo, la primera vez que comencé a pensar en mi futuro. Dejé las clases particulares y mi trabajo a tiempo parcial en la tienda. Me uní a una empresa extranjera,
acepté el salario base más bajo y comencé a aprender a trabajar. ¿Cómo ascender? Cuando empezó mi último año de universidad, rechacé la recomendación del profesor para un posgrado. Aparte de las pocas clases que me quedaban, dediqué casi toda mi energía al trabajo. La tía Linda se enteró de que quería ir al extranjero y me paró en la puerta de la escuela, pidiéndome dinero para comprar un coche. Dijo que mi primo Kevin se casaba y necesitaba un coche. Agitó el pagaré que le había escrito y gritó que si no pagaba, iría a la televisión a avergonzarme. No me importó y simplemente dije que no tenía dinero. No fue hasta que la vi debajo del edificio de la empresa con mi primo Kevin, que ni siquiera estaba en edad de casarse, que me invadió una oleada de miedo. Miedo de no poder librarme nunca de esa pesada carga. Me pedía exactamente 100.000, cada centavo que tenía ahorrado. Al principio me pidió 500.000, pero solo soy un estudiante universitario, y aunque intentara exprimirme, no tenía esa cantidad. Así que al final me pidió dinero basándose en el costo de mis estudios en el extranjero. No hace falta decir que, sabiéndolo con tanta exactitud, debieron ser los maestros de la escuela quienes se lo dijeron a la tía Linda. Dije que podía darles dinero, pero con una condición: que rompieran nuestros lazos familiares, que cortaran todos los lazos limpiamente, y que nunca más les daría dinero. Al principio, la tía Linda se negó, diciendo que aún quería que la mantuviera en la vejez. Dile a la tía Linda que no sea avariciosa. Me quedaré en tu casa 3 años y trabajaré como un animal de carga mientras esté aquí. Aunque no rompamos lazos, no te apoyaré en tu vejez, no es mi obligación, y no recibirás esos 100.000. Fui firme y le dije a la tía Linda que no cedería. Para estar seguro, los llevé a un bufete de abogados para firmar un acuerdo. Mientras firmábamos, la tía Linda me dijo que era insensible, que incluso había abandonado a mi propia familia. Le dije que se callara, que los 100.000 eran míos, y la dejé elegir. Firmó con decisión y eligió los 100.000. Ella firmó con entusiasmo, y yo le entregué el dinero con igual entusiasmo. Solo después de entregar el efectivo me quedé con 200 yuanes. Aún faltaban 2 semanas para el siguiente día de pago. En esa época deseé con todo mi corazón que un yuan valiera 10 al instante. Por suerte la empresa me proporcionó el almuerzo, de lo contrario, estaría comiendo bollos al vapor hasta enfermarme. No fue hasta después de graduarme de la universidad que mi vida finalmente empezó a mejorar. Alquilé una casa que me encantaba y vivía sola, pudiendo mantener a 2 perritos que me hacían compañía. No me sentía sola. En el trabajo fui mejorando poco a poco y conseguí ascensos y aumentos. De una novata que no sabía nada, me convertí en una mujer capaz de manejar las cosas sola. Pero la vida siempre tiene sus sorpresas. El esposo de la prima Grace la engañó, y todos le dijeron que aguantara. Incluso cuando la amante se presentó en la puerta de la prima Grace, su familia seguía negándose a ofrecerle ayuda. Porque su esposo le dijo que si se divorciaba, tendría que devolver los regalos de compromiso. La prima Grace no tuvo otra opción y acudió a mí para pedirme ayuda. No había olvidado que una vez me dejó ir, así que la hice mudarse a mi casa con su hija. Ni siquiera podía permitirse los 30 yuanes de un taxi cuando llegó. Mi prima Grace, que claramente aún no había cumplido los 30, estaba terriblemente desconectada del mundo real. No tenía habilidades laborales. Después de graduarse de la preparatoria, trabajó en una fábrica durante 2 años y luego se convirtió en ama de casa. En lo que destacaba era en el trabajo pesado e ingrato, trabajando más duro que alguien como yo, que sí tiene trabajo. El esposo de la prima Grace nunca le daba más de 300 al mes. Decidió divorciarse porque su hija ya tenía edad para empezar la primaria, pero su marido era tacaño y quería enviarla de vuelta al campo. Por el bien de la niña, la prima Grace, que había sufrido la mitad de su vida, decidió resistirse por primera vez. Cuando me lo contó parecía bastante avergonzada, como si estuviera exponiendo una herida íntima. No puedo juzgar su timidez de ninguna manera. Solo le preparé una habitación y la llevé a inscribirse en la escuela primaria cercana. La llevé al centro comercial a comprar ropa, le di un plato de comida rápida infantil y le compré algunos peluches. Todo esto fue lo que dijo la prima Grace sobre las preferencias de su hija. Antes no lograba estar satisfecha y se sentía muy culpable. Así que les conté la experiencia una vez. En realidad, todo el viaje solo costó unos 1.000. Aún así,
los dejó a ambos llenos de gratitud hacia mí. Mi sobrina Lily, que no es muy cercana a mí, también se aferró a mí y me llamó dulcemente, tía Sara. Mi prima Grace descubrió que había esperado a gente abajo del edificio después de estar conmigo. Llamé a la policía inmediatamente. Ese cabrón no era nada intrépido, en cuanto llegamos a la comisaría, se asustó. Pero la madre de la prima de Grace se quedó allí, obstinada, insistiendo en que si su hija se divorciaba, tendría que devolver los 50.000 en regalos de compromiso. Grace, abrumada por las emociones contenidas, estalló en sollozos incontrolables a mi lado. Casi soltó la escandalosa frase, puedes deberlo y pagarlo poco a poco. Si no recuerdo mal, ¿no fue tu hijo quien primero te engañó en ese matrimonio? Incluso trajo a su amante a casa. Y mi prima lleva 7 años casada con tu hijo, trabajando como un animal de carga para tu familia, cumpliendo con sus obligaciones de esposa con diligencia. ¿Con qué argumentos le exiges que devuelva los regalos de compromiso? ¿Se quedó con ese dinero? Si te atreves, ve a pedirles a los padres de mi prima que lo devuelvan. Si no se dan prisa en divorciarse, nos vemos en los tribunales. Antes de esto eran inflexibles simplemente porque mi prima era fácil de intimidar y su familia no la defendía. Una vez que empecé a apoyar a la prima Grace, ese matrimonio pronto terminó. Mi tía Linda siguió llamándome vil por destruir el matrimonio de otra persona cuando se enteró. Pero ella se daría la vuelta y empezaría a buscar primos para Grace para un segundo matrimonio. Durante los días que la prima Grace se quedó en casa, mi nivel de vida mejoró notablemente. Todos los días al llegar a casa, me esperaban comidas deliciosas y aromáticas, y el perrito de la casa estaba muy bien cuidado por la prima Grace. Dio la casualidad de que el jefe buscaba niñera en ese momento, así que le recomendé directamente a mi prima Grace. Pensé que este trabajo le venía bien y que el sueldo era bueno. Cuando recibió su primer mes de sueldo, estaba tan contenta que me invitó a comer y luego llevó a su sobrina pequeña a casa de la tía Linda. Dijo que la tía Linda había sido muy buena con ella y que había perdonado a su madre. Así que volví a mi vida de soledad. En menos de un año, mi prima Grace vino a mí otra vez para desahogarme. La tía Linda se había gastado todo su sueldo en la entrada de la casa de su primo Kevin. La prima Grace me habló un buen rato. En lugar de consolarla, la regañé. Grace, ya tienes 30 años. Necesitas tomar las riendas de tu vida. Estas lecciones son tuyas, ¿no has sufrido ya bastante? Con el tiempo, tras mis incesantes quejas, mi prima también dejó de lado el afecto filial instintivo que sentía por nuestros padres. Hemos vivido juntos desde entonces. Desde que regresaron al campo, mis padres se han estado quedando en casa de la tía Linda. Todos los días, la tía Linda me llama para pedirme que vaya a buscarlos. Cada vez que le sonreía y le respondía, era fácil invitar a los dioses, pero difícil despedirlos. Con parientes directos cerca, podrían quedarse en casa de la tía Linda unos años. Y hacía tiempo que había solicitado mi traslado de Ciudad J para convertirme en gerente de sucursal en otra ciudad lejana. La carta de nombramiento se emitiría en una semana. Hacía tiempo que quería irme de esta ciudad llena de sanguijuelas. Mi prima Grace y mi sobrina Lily se fueron conmigo. La tía Linda se ganó la reputación de haber llegado a la cima del anticírculo del pueblo. Ideó un plan especialmente cruel para lidiar con mis padres. Dejarían a ese chico extranjero en el sótano de mi edificio, apostando a si me ablandaba. No importaba si no me ablandaba, podía tomar un megáfono y gritarle a los viejos vecinos que soy una persona despiadada, que abandoné a mis padres y a mi hermana. El plan era despiadado. Los comentarios de los viejos vecinos no me molestaban, pero serían duros para la pequeña Lily, mi sobrina. Así que me llevé a la niña a casa y le pedí a la prima Grace que preparara una mesa llena de platos que podían matar con el picante. La niña dio un mordisco y gritó por el calor, intentando correr hacia mí y golpearme. La aparté con una mano con la impaciencia evidente en mi expresión. Esta no es tu casa. No eres bienvenida. Pero eres mi hermana. Nunca. Media hora después de despedirlos, alguien de afuera empezó a golpear la puerta. Los dos se quedaron allí con la niña en brazos, con el rostro lleno de ira, y me preguntaron por qué le había gritado. ¿Le gritaste? Solo dije que no me gustan los niños desconocidos que vienen a mi casa a llamarme hermana.
Tampoco pensaban fingir. Sara, si nos das 1 millón, nos vamos enseguida. Lo hice. Pero dárselo. En tus sueños. No mencioné la segunda mitad, les di esperanza, y sus rostros se iluminaron con sonrisas. La fortuna familiar que se llevaron hace 10 años superaba con creces el 1 millón. ¿Cuánto hacía que no veían dinero que los hiciera tan felices? Para tranquilizarlos, los invité a comer. Y la comida eran los mismos platos picantes de antes. Tras tanto tiempo comiendo comida occidental, probablemente sus estómagos no la soportarían esta vez. Pero para simular cariño familiar por mí, ambos aguantaron la incomodidad y terminaron la comida. Mientras comían, me contaban todo lo difícil que habían pasado en el extranjero estos últimos años, cómo la patria era aún mejor y que yo había estado disfrutando de una vida tranquila en casa. Cuanto más los escuchaba hablar, más sin palabras me quedaba, pero sonreía y respondía a cada cosa. Porque pensé en la mejor venganza, darle esperanza a alguien y luego destrozarla. Después de que terminaron de comer, fingí ablandarme y sugerí que fuéramos al hospital para una prueba de paternidad. Mientras se confirmara que eran mis padres, podrían quedarse en el país y vivir bien. Para entonces, ya no tendrían que preocuparse de que me negara a apoyarlos. Big Bill lo redactó con gran precisión y accedieron rotundamente a la solicitud. La prueba de paternidad del hospital tardó 7 días hábiles en dar resultados, el tiempo apremiaba. Mientras esperaban los resultados, seguían en casa de la tía Linda. Solo que la tía Linda ya no me llamaba para quejarse, parecía que ya lo habían solucionado todo. Envié un mensaje a los profesores de la Universidad J, diciéndoles que esas 2 personas, a quienes tanto odiaba, habían regresado al país. También incluí la dirección exacta. Cuando se fueron al extranjero a expensas del gobierno, firmaron un acuerdo para volver a trabajar. Cuando la situación se complicó, fue más de lo que podían soportar. Así que trabajé con la Universidad J y, el día que llegaron los resultados de la prueba de paternidad, llamé a la policía y mandé que se los llevaran. La Universidad J los acusó de fraude e incumplimiento de contrato, y yo los acusé de abandonar a una menor. Había una montaña de testimonios y pruebas físicas, simplemente no tenían forma de escabullirse. Como aún tenían una hija de solo 8 años, si iban a prisión, prácticamente no tendría futuro. Admito que sentí una punzada de lástima. Aunque odiaba que me hubieran abandonado en aquel entonces, no quería que otro niño pasara por el sufrimiento que yo padecí. Así que firmé la carta de perdón para que no tuvieran que ir a la cárcel, así fue como dejé atrás mi propia obsesión. Al final, su castigo fue solo una indemnización. La Universidad J dictaminó que recibirían entre 5.000 y 10.000 yuanes, 50.000 yuanes como compensación. Estos 50.000 yuanes eran su último recurso. Para evitar ser expulsados del país, no tuvieron más opción que entregar el dinero. Mientras negociaban con la Universidad J, tomé la carta de nombramiento de la sucursal y abordé el avión que salía de la ciudad J. Nunca más pudieron encontrarme. Pero no cambié mi número de teléfono, me encantaba ver el programa. Sin embargo, después de irme, recibía cientos de mensajes llenos de insultos a diario. La mitad provenían de mi tía Linda, la otra mitad de mis padres. Como sabían que no les esperaba ningún futuro en el extranjero, se aferraron descaradamente a vivir en casa de la tía Linda. Cada vez que la tía Linda intentaba echarlos, la imitaban y armaban un escándalo. Armaron tal alboroto que toda la ciudad los señalaba con el dedo. Tenían un lugar donde quedarse, pero no tenían dinero. Creían que su antigua condición de profesores era valiosa, que salir a trabajar no sería un gran problema. Pensaban que aún podrían recuperarse como antes. Pero ahora, en Ciudad J, incluso los doctores abundan, y contratarían a un profesor extranjero sin logros y con una larga lista de bajas en su expediente para enseñar lengua e historia chinas. Y con las restricciones de su estatus migratorio, solo podían realizar los trabajos más baratos. No es que nunca pensaran en contactarme, pero cada vez que la policía llamaba, contestaba con entusiasmo. Les dije que me habían abandonado durante 10 años y que ya no quería tener ningún vínculo con ellos. Mientras no revele la dirección, la policía no tendrá forma de contactarme. La farsa llevaba medio año estancada y perdí el interés, así que cambié mi número de teléfono. Corté por completo toda relación con J City. Hace 10 años me abandonaron, ingenuo e ignorante,
para enfrentarme solo al gran barco de la vida. 10 años después, los abandoné viejo y arrogante al timón de un barco domesticado mientras navegaba. De ahora en adelante ninguno de los dos le debe nada al otro.